Para hablar del concepto de tendinopatía se va a entender el mismo como el trastorno o afección del tendón que comprende distintos momentos o estadios. El primero de ellos es la tendinitis, que es la inflamación del paratenón, que es aquella capa que recubre el tendón. Segundo va a ser la tendinosis, que es el proceso degenerativo del colágeno que conforma el tendón cuando la etapa inflamatoria no logra recuperar el tejido. Y por último vamos a encontrar la entesopatía, que es la inflamación dada en la entesis, que es la parte donde se une el tendón al hueso. Tendón de Aquiles es una banda gruesa de tejido que conecta los dos músculos en la parte posterior de la pierna inferior, sóleo y gastrocnemio, al hueso en el talón del pie, llamado el calcáneo. Es el tendón del cuerpo más grande y fuerte. Permite que el pie apunte hacia abajo. Este movimiento es necesario para hacer presión en el suelo, para caminar, saltar, correr o pararse sobre los dedos de los pies. El tendón de Aquiles es uno de los tendones más comúnmente lesionados en el cuerpo. Los movimientos repentinos y forzados hacia abajo o hacia arriba del pie pueden desgarrar o romper el tendón. Ahora para hablar específicamente del caso vamos a hablar que es un paciente masculino con diagnóstico médico de tendinopatía aquiliana derecha, el cual presentó una tendinosis. Nuestro paciente es de nombre Jorge Ortiz, tiene 44 años de edad. Su lugar de residencia es la ciudad de Bogotá, en la localidad novena de Fontibón. Su lugar de residencia se encuentra en un conjunto residencial, el cual no cuenta con servicio de ascensor, pero sí cuenta con escaleras que tienen barandales. La ocupación previa de nuestro paciente era la mensajería y actualmente se desempeña como vigilante. Para hablar de su condición actual, este presenta un dolor intenso en el talón que le impide apoyar el pie, desplazarse y le obliga a suspender sus actividades tanto de ocio como actividades laborales. Dichas actividades ocupacionales que desempeñaba eran la caminata de vigilancia y la recepción de encomiendas, mientras que las actividades recreativas eran el ciclismo esporádicamente y visitaba el Cerro de Monserrate cada 15 días. Para proceder a hablar de la etiología o las posibles causas que le pudieron llevar al paciente a presentar esta patología o esta afección, encontramos la degeneración del tejido conectivo del tendón, la inflamación crónica y el engrosamiento de la vaina del peritenón, el someter al tendón a una tensión excesiva o repetitiva, el sobreuso y también las actividades deportivas esporádicas sin una preparación. También para hablar de los factores de riesgo vamos a encontrar que se van a dividir entre intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos van a ser la edad, la obesidad, la hiperpronación del miembro inferior y la fatiga. Y en los extrínsecos vamos a encontrar el terreno en el cual él se desenvolvía tanto para sus actividades de ocio como para las actividades laborales y el equipamiento inadecuado eh, tanto para las actividades laborales como las actividades de ocio. Ahora, para dar inicio al abordaje de las categorías afectadas, cabe resaltar que las mismas se van a ir presentando en un orden jerárquico de importancia. Como primera categoría encontramos la integridad y la movilidad articular. Los test y medidas que se aplicaron para esta fue la resonancia magnética y el test de Thomson. El hallazgo fue que se evidenciaba la pérdida en la continuidad del tendón y su interpretación fue que la indemnidad estructural del tendón de Aquiles se vio alterada debido a la carga excesiva a la que él mismo fue sometido. Por ello se presenta una pérdida en la continuidad que afecta la movilidad de la articulación de cuello de pie. Para esta categoría, la propuesta de intervención que se plasmó fue ultrasonido de tipo no térmico, termoterapia, masaje terapéutico y ejercicio terapéutico finalmente. La siguiente categoría que se tuvo en cuenta fue la de desempeño muscular. Para esta se utilizó como escala la escala de Daniels, cuyo hallazgo para miembro inferior derecho lo calificó como grado 1, que establece que la musculatura del tríceps sural, el cual está compuesto por gastrocnemios y sóleos, realiza contracción visible y palpable sin generar un movimiento, mientras que en su miembro contralateral, el miembro inferior izquierdo, obtiene una calificación de 5 para el mismo grupo muscular. La interpretación es que existe una indemnidad en la musculatura de tríceps sural como generador de fuerza. No obstante,
está alterada la estructura que transmite la fuerza para generar el movimiento, que en este caso sería nuestro tendón. Como propuesta de intervención, se tendrá en cuenta el ejercicio terapéutico. La siguiente categoría que se tuvo en cuenta fue la categoría de dolor, la cual fue evaluada al paciente mediante la escala de EVA. Dicha escala nos dio como hallazgo que el paciente refiere a un dolor de 6 sobre 10, que es un dolor considerado como moderado, cuando el paciente tiene su pie en posición neutra. Dicho dolor se incrementa a un valor de 9 sobre 10, que sería categorizado como un dolor severo con el movimiento y cuando el paciente apoya el miembro inferior. La interpretación entonces es que cuando se produjo la ruptura del tendón por someterlo a una carga excesiva, los nociceptores presentes en este tejido transmitieron la información por la vía espinotalámica lateral luego de la activación de las fibras A delta y C. La propuesta de intervención para esta categoría estará compuesta por crioterapia y ultrasonido. La siguiente categoría que se tuvo en cuenta fue la integridad tegumentaria. Esta fue evaluada mediante el test y medida de evaluación de propiedades tróficas de la piel y la valoración de la cicatriz mediante la observación, palpación y movilización. El hallazgo fue que se evidencia una elevación de la temperatura en el segmento, cambio en la coloración del mismo conocido como rubor y tumefacción. La cicatriz, no obstante, se encuentra normal. La interpretación es que los mediadores inflamatorios actúan de manera inmediata en el posoperatorio al que fue sometido el paciente. Dicha respuesta está controlada humoral y celularmente por las citocininas, macrófagos, células endoteliales y la cascada fibrinolítica, quienes manteniendo su equilibrio son beneficiosas. Las estrategias de intervención para esta categoría son la crioterapia, el masaje terapéutico y los procesos asépticos. La siguiente categoría que se abordó fue la categoría de circulación, la cual fue evaluada mediante el test de fobia. El hallazgo de este test fue que se evidencia una calificación de 2 más sobre 4 más, que se traduce en una depresión de 2 milímetros que desaparecen en un tiempo de 8 segundos. La interpretación para la misma es que el edema presente en la zona es una reacción fisiológica normal frente al procedimiento quirúrgico. Esta aparece en las 12 horas posteriores a la cirugía. Como modalidad de intervención se implementó la crioterapia. Por último, dentro de las categorías de mayor relevancia, se tuvo en cuenta la categoría de marcha, por la importancia que ésta representa para la vida diaria de la persona. Esta fue evaluada mediante el análisis de marcha, cuyo hallazgo arroja que se evidencia una marcha de tipo antálgica debido a la disminución en la fase de contacto inicial o choque de talón, fases de balanceo, lo que modifica la zancada, ritmo de cadencia, entre otros aspectos por presencia de dolor. La interpretación es que la marcha antálgica está dada por presencia de dolor al apoyar el miembro inferior derecho, lo que se traduce a una proyección rápida y vigorosa sobre el miembro sano. La propuesta de intervención para esta categoría van a ser los productos y tecnologías de asistencia, en este caso las muletas, y la reeducación de la marcha con el aditamento que ya se mencionó. Finalmente se va a llevar a cabo una consolidación con todas las conductas y las estrategias de intervención que se van a usar en el paciente, mencionando su efecto y fase de aplicación. Como primera conducta encontramos la crioterapia, cuyo efecto va a ser la vasoconstricción y la analgesia, y se va a aplicar en fase aguda y subaguda. Posterior a ello encontramos el ultrasonido, el cual se va a encargar de acelerar los procesos de cicatrización del tendón mediante la síntesis de colágeno, reforzando mecánicamente la estructura, y este se va a aplicar en fase aguda y subaguda. Como tercera conducta vamos a encontrar la termoterapia, la cual va a aumentar el rango de movilidad articular gracias a su acción sobre paredes blandas. Esta se va a aplicar en fase subaguda. Siguiente encontramos la técnica de terapia manual, el masaje de tipo Cyriax, el cual se va a encargar de reorganizar las fibras del tendón, recuperar la elasticidad y movilidad del tejido, aumentando así la proliferación de fibroblastos. Este se va a aplicar en la fase subaguda y crónica. Encontramos posterior a ello el masaje terapéutico de cremallera, el cual va a evitar adherencias en la cicatriz. Se va a aplicar este en la fase aguda y subaguda. Y vamos a encontrar finalmente los productos y tecnologías de asistencias, que van a ser las muletas,
los cuales van a permitir los procesos adecuados de locomoción, disminuyendo en los mismos la carga de peso sobre el miembro afectado. Este se va a efectuar desde fase aguda.